Muy buen día para vos, tus compañeros ahí de piso y para todos tus radioescuchas. ¿Cómo estás? Fiscal, estábamos preguntando algo. Sabemos que esto ya hoy no es así, pero no sé si también esto facilitaría un poco la labor de la Fiscalía. Estábamos proponiendo al aire la idea de que si hay un accidente de tránsito que involucra a una persona en estado de ebriedad, que esta persona no pueda arreglar extrajudicialmente. ¿Esto puede llegar a funcionar así, fiscal? A ver, para entender tu pregunta, sería en el sentido que una persona convicta no pueda llegar a una transacción extrajudicial para cerrar la causa. Exacto, claro. Sí. Bueno, por el momento la característica de homicidio culposo. O sea que se te está escuchando un poco mal, fiscal. ¿Me podrías repetir, por favor? Sí, ¿ahí me escuchas? Ahora te escuchamos mejor, sí. Sí, por el momento la carátula en la investigación es homicidio culposo. Y todos los hechos punibles contra el patrimonio, artículo 25 del Código Procesal Penal, inciso 10, todo hecho punible contra el patrimonio y hecho culposo, y todos los hechos culposos puede ser motivo de transacción entre partes para reparación integral del daño. Claro, pero por eso te digo, si es culposo, pues es una cosa. En el momento en el que alguien está chupando niños, ya me parece que tendría que haber un dolo eventual por lo menos, pero porque uno está cometiendo una irresponsabilidad grande al estar alcoholizado. Y me parece que de alguna forma tenemos que empezar a que el mensaje de manejar chupado sea, o sea, que sea claro. Si estás chupando y manejando, no es sin querer. Hay una irresponsabilidad muy grande. Coincido contigo en eso, pero tenemos que primero que nada corregir nuestra legislación. Tenemos un vacío en cuanto a la exposición al peligro en el tránsito terrestre, que nuestra norma penal castiga la falta gravísima, los grados de alcohol como falta gravísima, y debido a la ley 1600 y la ley 1600 guarda silencio, y la Corte Suprema de Justicia ya se ha expedido en cuanto a eso. Entonces todos los casos posteriores a esa expedición se están sobreseyendo. O sea, el mensaje social que vos querés dar y que es correcto tiene un problema político normativo de la legislación en este momento. Uh-huh. Entonces ese mensaje yo creo que la autoridad debe comenzar ya directamente a corregirlo. Ya hace casi 2 o 3 años que la Corte Suprema se despidió, en el sentido que no podemos hacer una interpretación extensiva, porque está estipulado lo que es falta grave. Entonces por eso se concuerda que una graduación posterior a esa falta grave ya sería falta gravísima, pero no existe no va acorde con el principio de legalidad de esa interpretación, porque una interpretación extensiva solamente se puede hacer en favor del procesado, no en contra. Ahí está nuestro problema. La propia norma te sanciona eso. Claro, pero por otro lado, el dolo eventual, sí, al cual te referiste, bueno, ahí está el problema. El dolo eventual está definido doctrinariamente, no en forma normativa. La única norma que se refiere al dolo eventual en forma taxativa es una lesión grave, inciso segundo, creo que es el 112 del Código Penal, puedo estar errando en el número del artículo. Es el que te dice. Te escuchamos bien, pero de repente que es como que se empieza a entrecortar, no sabemos si hay mala señal en algún lugar. ¿Qué parte quiere que le repita, por favor? ¿Me escucha bien ahora? Y justamente me parece que escuchamos bien claro. Hasta yo le empujo, por más que estemos jugando, si se cae y se muere, ahí se empieza a analizar una intencionalidad más allá, o sea, una culpa más allá de la intencionalidad. Así mismo, la preterintencionalidad. Sí. Y el dolo eventual está solamente legislado en forma expresa en el artículo 112 del Código Penal, inciso segundo. Me puedo estar equivocando del numeral, ¿verdad? Uh-huh. El número del artículo, donde dice aquel que tuviera como probable el resultado, ¿verdad? Y doctrinariamente después se define otra vez lo que es el dolo eventual
y en ninguno de los otros hechos punibles entraría en lo que es dolo eventual. O sea, para mí es fácil una lesión grave o una tentativa de lesión grave comprobar el dolo eventual. De los demás artículos ya no. Entonces, el dolo eventual, vos mirás de abajo, es culpa o preterintencionalidad que no existe en nuestro país, pero sí la culpa, ¿verdad? O mirás de arriba y es dolo, una línea fina, muy delgada, que requiere una delicadeza para comprobar la voluntad de la persona que tenía ese conocimiento en el momento de la realización. Claro, pero viste que acá, desde el momento en el que vos estás chupando, o sea, vos estás chupando, vos ya, o sea, ya estás demostrando desde el momento en el que vos estás chupado y manejando que ya, o sea, más allá de que no tengas la intención de matarle a alguien, vos ya estás haciendo algo que es un riesgo potencial real y con números de altísimo fallecimiento en todo el mundo, y nuestro país no es ajeno a esto. Entonces, reforzar las penas o cambiar las penas para las personas que manejan chupando y son protagonistas de un accidente es muy difícil, fiscal. Es una cuestión de la norma, pero no es una cuestión política. Empecemos por segundo, vos dijiste algo clave. Vamos a reformular ese pensamiento que diste. Sí. Dijiste, vos sos consciente chupando, dijiste, o estoy equivocado. Claro, de que podés crear. Ahí está el problema, porque tu voluntad cuando estás chupando está viciada. Yo tengo que comprobar el dolo eventual antes de que vos inicie la ingesta de bebida alcohólica, porque tu intención en ese momento para mí es fácil comprobar de que quisiste tomar, no de que quisiste manejar ebrio, ¿se entiende? O sea, y llegar al momento de tu voluntad antes de que hayas comenzado a ingerir la bebida alcohólica. El único caso por dolo eventual en un accidente de tránsito que se llevó a homicidio doloso que conozco, puede haber más, pero que conozco, aparte del coagulaño que se aplicó dolo eventual, en este caso es un asistente fiscal de Estado Paraguay, donde el asistente fiscal unos meses antes ya había matado a una persona alcoholizada, homicidio culposo. Después, en este segundo accidente, vuelve a hacerlo. Entonces, ahí yo tengo la jugada fácil, ¿verdad?, para comprobar que él conocía ya inmediatamente ese riesgo, no de salir manejando ebrio, sino que él ya tenía el conocimiento de que al tomar él salía a manejar mal, ¿me entendés a lo que voy? Entonces, ahí me resulta más fácil, porque me resulta más fácil que establecer el conocimiento de que él no podía haber tomado, ¿me entiendes lo que voy? Claro. Porque yo puedo comprobar en tu voluntad nada más que vos tenías la intención de tomar una latita de cerveza o dos o tres o whisky o lo que sea. Hasta ahí no tengo problema. Comprobar que tu intención era manejar es otro punto. Entonces, hay muchos doctrinarios en nuestro país que creen que ese dolo eventual ni siquiera existe en la legislación penal, ¿verdad? Yo estoy abierto a estudiar todos los antecedentes del caso y también la jurisprudencia, ¿verdad? Claro, pero y llegar a dar ese mensaje social que vos decís es muy cierto, pero el mensaje social primero tiene que ser un mensaje político, claro, en sentido normativo, no en un sentido jurisdiccional. Por eso, fiscal, o sea, vos hoy, porque la jurisprudencia un poco también a vos te ataja para hacer ciertas cosas, como por ejemplo, si hay un arreglo extrajudicial, vos ya como agente fiscal poco y nada podés hacer. Totalmente. Si es que está íntegramente reparado el daño, tengo una limitación de la norma de continuar con mi cometido. Claro, o sea, y el daño sería, si es que hay arreglo entre partes, el daño solamente sería lo patrimonial, o sea, lo que se rompió ahí que corresponde al municipio a quien corresponda, si hay un arreglo entre partes. Bueno, el daño causado cuando es la vida, mira, ahí tenemos que ver lo que es la indemnización civil, ¿verdad?, por daño y perjuicios. Una indemnización no es que te devuelve la vida de una persona, eso es lógico y categórico, ¿verdad?, ni tampoco se puede medir pecuniariamente la vida de una persona. Hay una definición que es medio poético, pero es la definición que se utiliza del concepto de lo que es indemnización por la pérdida de una vida, o también para
para toda persona que haya sufrido un daño, ¿verdad? Es el monto que judicialmente se establece para paliar el sufrimiento de la persona dañada. Porque lo que se indemniza en este caso no es a la persona que falleció, sino al familiar que tiene el sufrimiento de esa pérdida. ¿Se entiende? Sí. El concepto de indemnización por un daño en lo civil no es, cuando se refiere a la persona, ¿verdad?, no es un concepto pecuniario, es un concepto que se va más bien hacia el sentimiento de la persona. Claro, pero por eso, fiscal, lo que decía yo es, de alguna forma tendríamos que ver de cambiar esto y que de la investigación fiscal ya sea independiente. O sea, no puede ser que porque vos arregles o porque tengas la posibilidad económica de arreglar con la persona, vos puedas zafar de absolutamente culpa y pena de haber hecho lo que hiciste, cuando sabemos perfectamente que estamos exponiéndonos. Nosotros estamos exponiendo a la ciudadanía, tenemos la posibilidad de matarle a alguien y salirnos con la nuestra. Porque hay que entender que desde el momento en el que empezaste a chupar y manejar ya no es más un accidente. No es un accidente. Si vos estás bajo los efectos del alcohol, deja de ser un accidente. Sí. Ahora, ¿de quién depende primero que nada hacer llegar ese mensaje? Nosotros tenemos que aplicar la ley. Claro. Es un problema de política normativa, de política legislativa, por un lado. Sí. Después hablaste también de que si no se hace llegar ese mensaje, la ciudadanía o las personas irresponsables, en este caso claro, no decirle a la ciudadanía, no todos, seguían haciendo lo mismo. Y es verdad, tenés toda la razón. En Nueva York, cuando se aplicó el abolicionismo, ven que los abolicionistas son también algunos, pero también forma parte del derecho penal mínimo de no penalizar las conductas. En Nueva York, cuando se liberó unas ciertas conductas, aumentaron los hechos punibles. Está comprobado. Si es que vas a bajar los precios de un producto, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ir a comprar más o no? Claro, o sea, va a haber más gente que va a comprar el producto más barato. Y bueno, y también la misma cosa con los criterios de oportunidad que están en el código, ¿verdad? Con la posibilidad de arreglar reducción que es un hecho grave. Vos sabés bien que le está comprando a un ladrón algo robado, ¿me entendés? ¿Y sí? Entonces, eso se puede conciliar, porque es un hecho punible contra el patrimonio, ¿me entendés? Hay un problema también en nuestro código que habla del robo con resultado de muerte y robo. Acordate lo que te dije, que todos los hechos punibles contra el patrimonio se pueden resarcir culposos o contra el patrimonio, ¿verdad? Uh-huh. Y robo con resultado de muerte está en el capítulo de patrimonio, o sea que en teoría se podría resarcir, ¿verdad? Pero gracias a Dios la práctica que se está aplicando es que cuando hay resultado de muerte ya entra una cuestión de integridad física, no solamente una cuestión patrimonial. O sea, esos errores de codificación yo creo que deben ser arreglados. Claro. No puede la reducción. ¿Por qué te digo esto? Porque yo ya tuve casos de muchos reductores, ¿okay?, que han infringido siempre esta norma. ¿Por qué? Porque se le da criterio de oportunidad, porque se le da suspensión condicional, porque permite la ley a que se llegue esta salida. Y nos obliga a nosotros otra vez, a los fiscales, ¿verdad?, inclusive con causal de enjuiciamiento, si es que no se otorga la salida procesal alternativa cuando la ley permita eso. O sea, simpático, la ley permita, no es que la ley te obligue. Pues igual nosotros tenemos que actuar conforme a ese permiso, que prácticamente es una obligación. Hay un contrasentido lógico ahí. Uh-huh. Ahora, fiscal, te quería preguntar, obviamente porque nosotros no conocemos a profundidad, pero por lo menos es la idea que nos llega a nosotros. El único caso en el que el Ministerio Público continúa, por más que las partes arreglen, es en un hecho de violencia doméstica, por ejemplo. En violencia doméstica, por más que la víctima retire la denuncia,
la denuncia sigue corriendo por parte del Ministerio Público. ¿Esto es exacto lo que te estoy diciendo o no es tan así? Es así en el sentido de que la violencia doméstica se debe continuar, ¿verdad? Uh-huh. Pero no es solamente el único caso. Yo tengo un juicio oral de coacción donde inclusive las partes ya llegaron a un acuerdo, pero es un hecho punible contra la autonomía sexual, no es un hecho punible contra el patrimonio ni tampoco es culposo. Entonces a mí me sobra continuar la investigación hasta el juicio oral. ¿Por qué? Porque si bien es cierto tuvo ese resarcimiento, es un atenuante en el momento de fijar la ¿cómo se llama? La pena. Claro, entonces... El artículo 65 del Código Penal que te dice cuáles son los baremos o la guía que te da, cuáles son los valores que tenés que tomar para establecer la pena, porque la ley pues te dice, en este hecho vos tenés de 5 a 10 años de cárcel, tío. Uh-huh. ¿Cómo sabes cuál es el exacto, el año exacto que tenés que darle? Bueno, ahora el artículo 65 te dice los móviles y fines del autor, la consecuencia es reprochar el hecho, ¿sí? Y al final te dice, ¿verdad?, la intención del procesado de resarcirse con la víctima en la conducta posterior al hecho realizado en relación a eso, ¿se entiende? Sí. Entonces, eso la atenúa. En este caso, por ejemplo, de tener alcohol en sangre, agrava por el inciso que dice la forma de realización de los hechos. Claro, entonces lo que tenemos que lograr políticamente para que esto pueda llegar a ser efectivo es que esa palabra culposo se borre con el alcohol que chupaste antes. Lo que tendríamos que hacer políticamente es fijar ya una sanción por el tema de exposición al peligro en el tránsito terrestre por un lado, ¿verdad? Y también llegar a definir el dolo eventual y que no esté en la doctrina. Claro, pero por eso, el momento en el que deja de ser culposo, saca la palabra culposo cuando estuviste chupando, si ya chupaste ya no es más culposo el asunto. Si vos, o sea, no. Eso es lo que a eso es a lo que hay que apuntar para que el mensaje sea claro, que cuando chupaste ya no es más, fue un accidente, pues no es ya un accidente cuando estás chupando. Sí. Entonces, a eso es lo que tenemos que llegar y para eso, o sea, esto obviamente tiene que pasar por las cámaras y tiene que pasar por las decisiones que de alguna manera cambien la ley de tránsito, porque esto tiene que ir a ley de tránsito. Claro, volviendo al dolo eventual, por ejemplo, a ver, rutinariamente vos conocés el peligro y la consecuencia de tener como probable el hecho, ¿verdad? Pero, acá, ¿qué es lo que tenés como probable? En esta etapa nueva de la investigación que están haciendo recién, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenés como probable si observas el video? O sea, tuvo la intención de evadir un bache, me van a decir, pero no había ningún bache en ese momento, ¿se entiende? Uh-huh. Tuvo la intención al volantear, o no sé si volanteó o no, o sea, estoy especulando. ¿Sí? O uh-huh. Tuvo la intención de esquivar a una moto, tuvo la intención de esquivar a un auto, tuvo la intención de esquivar a un peatón. O estaba mirando el teléfono. O estaba mirando el teléfono, ¿se entiende lo que voy? Uh-huh. Entonces también, ¿cuál es la intención probable que te representas o el resultado probable que te representas en el mismo momento de la acción que estás realizando? ¿Okay? ¿Cuál es tu voluntad? Ahí está el problema, por eso el dolo eventual debería definirse o sacarse y meter lo que existía antes de la preterintencionalidad. Claro. Pero por eso, si estás chupando, ya no tenés que estar en el volante y punto. Es lo que me parece que tenemos que mandar como mensaje bien claro. Y no decir, no, yo justo desvié nomás un bache y por eso, pero si ya chupaste, ya no tenés más que subirte al auto. Si ya chupaste... Mismo, están los taxis, están los Uber, está el Mover, están los transportes públicos, o sea, hay muchas vías. Está el conductor designado también, ¿verdad? O sea, deberíamos ir por ahí siempre una legislación que no pretenda decir que hay tolerancia cero cuando en realidad casi no la hay, ¿verdad? O sea, claro. Estamos con falta administrativa nomás el tema de alcohol en sangre. Y sí. Fiscal, te agradecemos mucho por tu tiempo, fue muy esclarecedor poder conversar con vos y bueno, con la situación esta que al final termina también por cuestiones legales limitando hasta
obviamente está limitado a lo que vos podés hacer cuando hay evidencia de que algo como lo que sucedió tiene que ser tomado de manera diferente. Te agradecemos por tu tiempo, fiscal. Cuando quiera, y a las órdenes siempre.